Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Soy la doctora Marcela Fallas de CEA Audiología. Hoy vamos a entrar en un tema maravilloso y fundamental. Cómo la terapia del lenguaje y la rehabilitación auditiva están conectadas de una manera mágica. Si oyes bien, aprendes a hablar mejor. La terapia del lenguaje puede ser la chispa que encienda la rehabilitación auditiva y para ayudarnos a descubrir esta sinfonía de la comunicación, tenemos a una invitada muy especial, Verónica Zumbado, audióloga, terapeuta de lenguaje y violinista, una verdadera experta en rehabilitación auditiva verbal. Así que póngase cómodo, ajuste el volumen y acompáñenos en esta charla que promete ser tan educativa como entretenida. Vamos a descubrir juntos cómo se entrelaza la audición y el lenguaje. Vero, bienvenida. Muchas gracias, Marcia. No hacía mucho que nos veíamos, ¿verdad? Sí. Hace poco. Bueno, Vero, para los que no saben, fuimos compañeras de la carrera de audiología. De la carrera de audiología. Estuvo tocando violín en mi boda en junio de este año. Sí, Vero, para mí realmente es un privilegio que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Marcia, por la invitación, además. No, y es que violinista, emprendedora, madre, audióloga, terapeuta. Vero, ¿me puedes decir y puedes decirle a la gente que nos escucha y nos ve, qué más hace Vero? Bueno, sí, hago bastante por dicha, pero yo, estudié audiología con vos, luego, después de un tiempo de haber salido de la carrera, quise yo soy violinista, como dijo Marce, y quería como ver de qué manera podía unir la audiología, el estudio de la audiología, con la música. Complementarlo. Y en eso yo dije, mira, terapia de lenguaje. Vamos a estudiar terapia de lenguaje. Terapia de lenguaje, me llevó la carrera. Y saliendo de terapia de lenguaje, me hice la misma pregunta. Ahora, ¿cómo puedo unir todo, verdad? Claro. Y se me dio la oportunidad de ir a un campamento en ese momento que se hizo, que se llama el Viva Voice, que lo hicieron dos rehabilitadoras auditivas costarricenses muy buenas, Andrea Vargas y Tania Moya, y ahí es donde se me abrieron los ojos y conocí la rehabilitación auditiva, la terapia auditiva verbal, y ahí es donde vi la oportunidad de unir las tres cosas que yo, las tres carreras. Entonces fue como súper bonito darme cuenta de que existía eso. Qué interesante, Vero, y Jay, con todo eso que lograste unir, ¿cómo es esa conexión entonces entre audición y lenguaje? Bueno, súper importante, porque el lenguaje universal, ¿verdad? Que los humanos pues lo utilizamos, ya sea de manera oral o escrita. Y pues la audición claramente es el pilar para poder adquirir un lenguaje, ¿verdad? Nosotros estamos expuestos a un mundo sonoro y el cerebro constantemente está recibiendo pues información por medio de experiencias. Hay una audióloga importante de Estados Unidos que se llama Carol Flexer, que dice, nosotros escuchamos por el cerebro, nosotros escuchamos por medio del cerebro. El oído solo es el medio por el cual llega la información, pero para que esa información llegue necesitamos que la audición pues sea óptima, ¿no? Entonces, sí están muy, muy entrelazados todo lo que es la adquisición del lenguaje con pues una audición óptima. No, y claramente lo que estás diciendo es súper relacionado a que si no escuchamos bien, ¿cómo esto afecta el lenguaje? Sí, exactamente. ¿Cómo lo afectan los niños? ¿Cómo podrías describir que si un niño nace con una sordera o incluso con el pasar del tiempo después del nacimiento la adquiere? ¿Cómo afecta esto su lenguaje? Bueno, cosas que vemos tan importantes en audiología, como que a partir de la semana 20 de gestación nosotros empezamos a escuchar toda esa información que a partir de la semana 20 dentro de la mamá uno empieza a escuchar la voz de la mamá, los sonidos del corazón de la mamá. Toda esa información ya empieza a entrar al cerebro. Y a generar estímulos. Y a generar estímulos. Entonces cuando un bebé nace, ya nace con un cerebro auditivo. O sea, ya viene escuchando. Entonces cuando el bebé nace y escucha la voz de la mamá, ¿qué pasa? Se calma. Reconoce. Imagínate ya un bebé que nace con una pérdida auditiva, todo el desfase que tiene con respecto a un niño que nace con audición, ¿no?
¿Y estas repercusiones cuáles son? Bueno, nosotros desde que nacemos empezamos a recibir toda esta información, y gracias a esta información que recibimos vía auditiva es que nosotros empezamos, bueno, los bebés, el desarrollo del bebé, es cuando empieza pues a emitir sonidos, y ve que esos sonidos, al emitirlos, él se monitorea. Cuando emite esos sonidos tiene respuestas del adulto. Es cuando llora por hambre, cuando llora por sueño, ¿verdad? Esas necesidades. Y eso es una serie de lenguajes. Exacto, también, ¿verdad? ya ahí hay comunicación. Ajá. Él aprende por todos estos estímulos que tiene, monitoreos y todo, aprende que hay, exacto, que hay una respuesta. Un bebé que no tiene esta retroalimentación auditiva, o sea, imagínate el desfase tan gigante, o sea, no, además los estímulos que recibe, bueno, que no recibe, más bien, es el que nos empieza a generar el desfase con la adquisición del lenguaje. Nosotros durante un año estamos recibiendo todos estos estímulos para poderlos producir. Exactamente. ¿A qué edad para producimos que palabras? Ya al año empecemos a producir nuestras primeras palabras. ¿Al año? Al año, antitos del año, 9, 10, 11, 12 veces de estar escuchando, de estar recibiendo esta información, de este bombardeo auditivo que te decía, es cuando ya los niños empiezan, pues su cerebro ya adquirió toda esa información y empiezan a producir palabras, pues, a tener un significado. Lo que han escuchado le dan significado y empiezan a hablar. Pero entonces, ¿cuál es esa afectación que hay? Si hay una pérdida auditiva en un niño que se determina al año que empiezan a producir palabras, ¿cuál es ese impacto que causa en el desarrollo del lenguaje? Bueno, en teoría, si un niño nace con una pérdida auditiva en Costa Rica, se le hace el tamizaje auditivo, ¿verdad? Entonces se le detecta si hay una pérdida o no, y si se detecta que hay una pérdida, pues empieza todo lo que es la estimulación con audífonos y todo, para ver si a futuro es candidato o no. Depende de la pérdida auditiva que tenga, porque si es una pérdida profunda, ya sabemos que es un niño que pues, posterior va a candidato a implante. Si es una pérdida leve, si es una, ¿verdad? Ya sabemos esta parte de las pérdidas auditivas. Depende del tipo de pérdida, va a tener un desfase grande o no. Y si tiene la estimulación correcta con audífonos y todo, pues ese desfase no va a ser tan grande, esa brecha no va a ser tan grande. ¿Consideras importante al terapeuta del lenguaje en función al rol y el acompañamiento en la rehabilitación auditiva de un niño? Sí, al rehabilitador auditivo, Okay. ¿verdad? En terapia de lenguaje, bueno, para ser rehabilitador auditivo no necesariamente hay que ser terapeuta de lenguaje. Sin embargo, pues, habemos varios terapeutas que nos estamos especializando en rehabilitación auditiva. Pero sí, es fundamental la terapia en un niño que tenga una pérdida auditiva y que ya sea que tenga un audífono o un implante coclear, es fundamental la terapia. ¿Qué le dirías a esos papás el día de hoy si saben que su hijo nació con una pérdida auditiva o que si en el tiempo detectaron una pérdida auditiva? ¿Qué le dirías hoy de la importancia de, ya que sos audióloga, atender su pérdida auditiva? Y después de atender esa pérdida auditiva, la parte de la rehabilitación auditiva. Y aquí estamos hablando de audífonos, pero también está el implante coclear, ¿verdad? O sea, estamos hablando de dos rehabilitaciones totalmente diferentes. Entonces, ¿qué le dirías hoy a esos papás? ¿Cómo atender esa pérdida? ¿Qué hacer? Darles unos tips, unos parámetros para... Es muy importante la información a la familia. De hecho, la terapia auditivo-verbal se enfoca siempre en la familia. El enfoque principal es la familia, porque es la familia la que está con el niño, claro, 24/7. Una terapia puede ser 1 o 2 horas a la semana y ya, ¿verdad? Pero realmente la terapia auditivo-verbal se enfoca en la familia. ¿Y qué es lo que se le da las herramientas a la familia? Bueno, primero, obviamente que conozcan el tipo de pérdida auditiva que tiene su hijo, que tengan un audiólogo que también sea un apoyo grande para que pueda dar pues, una buena tecnología, la tecnología que necesita ese niño para que esa entrada auditiva sea óptima, ¿verdad? Y bueno, y luego viene la parte de rehabilitación. Es importante que los niños tengan una rehabilitación, ya sea por audífonos o por implante, porque el cerebro no solo va
aprender solo porque le entre la información, necesita una guía. Es como, yo siempre lo pongo de ejemplo como una persona que tiene pierde una pierna, le ponen una prótesis y le dicen vaya camine. Claramente no es así. Necesitan un apoyo de un terapeuta físico o alguien que les ayude a aprender a caminar, que les ayude que le ayude a ese cerebro a aprender de nuevo. Entonces esta rehabilitación o esta terapia o esta guía es súper necesaria. Y bueno, en Costa Rica tenemos la bendición de que está el programa de implante, y el programa de implante da la rehabilitación también a los niños. Entonces, pues ahorita está bastante accesible a los niños. Sí, porque una cosa es implantar y otra cosa es rehabilitar. Y tenemos que llevar las dos en conjunto. Tienen que ir de la mano. Sí. Qué bonito, Vero, este tema y que hayas podido complementar las 3 disciplinas en las que te has desarrollado como persona y llevarlas a cabo en función del bienestar de la población infantil, que me imagino que la que más ves. Sí, exacto. También tengo adultos, pero es muy bonito poder estimular con música también. La música es súper importante en una terapia. La información llega de manera diferente. Son estímulos. Son estímulos auditivos diferentes. Entonces es muy bonito poder utilizar también el conocimiento musical en una rehabilitación, ya sea para niños o para adultos, que con los adultos también se puede utilizar. Entonces podríamos decir, como para hacer un resumen y que a la gente le quede claro, que necesitamos de un terapeuta, ¿verdad? Para que dé estímulo después de una rehabilitación. Durante la verdad, o sea, en el momento del encendido, ya sea de un implante o un audífono, a partir de ahí es importante tener la guía del terapeuta. Guía del terapeuta, un audiólogo. Un audiólogo que esté bastante capacitado, pero además con muy buena comunicación con el terapeuta. Claro, una familia comprometida. Una familia comprometida. Ajá. Entonces mezclamos muchísimas especialidades para poder llevar a cabo un proceso integral, para tener un diagnóstico diferencial y para poderle dar todas esas herramientas necesarias para que este niño o niña se integre a una sociedad y lo haga estar más seguro. Y las herramientas necesarias a su familia también. Claro que sí. Súper necesario. Me encantó, Vero, compartir con vos. Espero que esta no sea la primera vez. Tenemos demasiados temas que hablar y que abarcar. No solo ahorita estamos hablando de audición y de terapia, pero me gustaría luego conversar más con vos con respecto a la música, los estímulos, la parte auditiva, la programación de audífonos, de implantes, cómo se hace ese proceso. Claro que Entonces vamos a dejar este podcast acá, que está lindísimo, y espero que todas las personas que nos han estado escuchando les quede súper claro, que te busquen en redes sociales. ¿Cómo? Claro que sí, en Instagram, rehab/abajo, audición y lenguaje CR. Esa sería la página como terapeuta, y como violinista, Vero Violín CR. Ahí están las dos. Vero, muchísimas gracias por compartir conmigo el día. Gracias a vos, Marce, por la invitación. Y así llegamos al final de otro episodio de nuestro podcast. Recuerde que cuidar su audición es como afinar un instrumento. Es esencial para mantener una vida armoniosa. Así que mantenga sus oídos atentos y no se pierda nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la audiología. Soy la doctora Marcela Fallas de Audiología, y recuerde siempre, lo que no se oye, no se imagina.